Hola jóvenes, bienvenidos a esta nueva entrega. Ahora vamos a ver cómo crear las estructuras, cómo se manejan las estructuras en lenguaje C. Creo que es un tema muy importante, sobre todo para los que van a ver estructuras de datos como pilas, colas o listas enlazadas. Así que vamos a ver de qué se tratan las estructuras en lenguaje C. Bien, vamos a ver que en los arreglos, seguramente tú ya viste arreglos, en la cual nosotros podemos guardar diferentes valores, pero todos del mismo tipo. Es decir, que en este caso tengo un arreglo de 4 valores donde solamente puedo guardar enteros. Hay ocasiones en las que los arreglos nos sirven de manera adecuada cuando quiero guardar diferentes valores, pero siempre del mismo tipo, ya sean enteros, flotantes o tipo char. Las matrices también nos van a guardar muchos valores, pero todos del mismo tipo de dato. ¿Qué pasaría si yo quisiera guardar en cada uno de estos cajones un tipo de dato diferente? Como por ejemplo, si fuera este el caso, en el cual quiero tener un entero, un flotante, un tipo char y un tipo cadena o arreglo de caracteres. Esto no lo puedo hacer con arreglos. ¿Qué necesito hacer para poder guardar esta estructura o este conjunto de valores en un solo contenedor? Bueno, eso lo vamos a lograr con las estructuras. Las estructuras lo que nos van a permitir es poder mantener en un solo en una sola variable o una sola estructura diferentes valores, de tal manera que para esto vamos a utilizar la palabra struct. Vamos a colocarle un nombre a esa estructura y dentro de ella vamos a definir cada uno de los miembros de esa estructura, miembros o atributos. Esto nos va a servir porque lo que va a hacer es ir encapsulando todos los valores en una sola estructura. De tal manera que la sintaxis para escribir una estructura en lenguaje C sería colocar la palabra struct, luego el nombre de esa estructura y luego colocamos los miembros que pertenecen a esa estructura. Ahora, ¿para qué nos va a servir? Imaginemos que queremos definir como si fueran objetos o como si fuera un contenedor. Imaginemos un alumno. Un alumno, ¿qué define un alumno? Bueno, un alumno lo define su matrícula, lo define su apellido, su edad. Entonces podríamos tener la estructura alumno que tiene un atributo o un miembro que es su matrícula, un atributo o un miembro que es su nombre, un miembro o un atributo que es su apellido paterno, un miembro o un atributo que es su edad, y eso definiría la estructura. Vamos a ver aquí un ejemplo en el cual yo defino un coche. ¿Y qué es lo que define al coche? Es lo que vamos a tener cuidado con la estructura. No es nada más colocar atributos porque queremos juntarlos de alguna manera. Debe haber una lógica en representar esta estructura, en representar un objeto. Normalmente lo que vamos a hacer es que tomamos algo de la vida real y lo vamos a colocar en su estructura. En este caso el coche, bueno, tenemos un modelo que pudiera ser el año, ¿verdad?, en que salió ese coche, una marca que lo define un arreglo de caracteres y el motor que podría ser un 2.0, un 2.1 y eso define al coche. Vemos cómo es estructura coche, struct coche, llave. Dentro de las llaves ponemos los miembros o atributos y cerramos con llave y punto y coma. Una vez que ya hemos creado esta estructura se convierte en un nuevo tipo de dato. Estamos creando tipos de datos definidos por nosotros. Ya tenemos enteros, flotantes, dobles. Ahora vamos a tener un nuevo tipo de dato que se va a llamar struct coche. Así que si yo quiero declarar variables de tipo struct coche, lo puedo hacer. Mientras defino la estructura, al finalizar y antes del punto y coma y después de la llave, puedo definir mis variables de este tipo. Esta forma de declarar variables yo no la recomiendo. Yo recomiendo mejor definir la estructura por una parte y de manera separada vamos a definir las variables. Veamos cómo le pongo struct coche, porque así es el nuevo nombre del tipo de dato. Ahora tengo una estructura coche, que es mi tipo de dato, y tengo mi variable 1 y mi variable 2. Esa es la mejor forma, yo creo, es la que yo recomiendo a mis alumnos que la utilicen.
Pero vemos cómo queda largo este nombre struct coche, queda muy largo, así que vamos a aprovechar una propiedad que tiene el lenguaje C que nos permite renombrar a los tipos de datos. Y para poder renombrar un tipo de dato, pues le vamos a poner typedef. Vamos a colocar typedef antes de struct coche y al finalizar vamos a colocar el nombre que yo quiero ponerle a esta estructura. Es decir, en lugar de struct coche, ahora voy a hacer referencia a ella a través de coche, que sería el nombre de esta estructura. La estamos cambiando ese nombre. Y aquí yo recomiendo hacerlo con la forma de escritura de camel case, iniciando con mayúscula. Esto para que nos acostumbremos a cuando pasemos a un lenguaje orientado a objetos como Java, que recomienda en su estándar de codificación utilizar mayúsculas para definir sus clases. Entonces, ahora, si yo quiero crear una variable de tipo coche, pues ya no le voy a hacer referencia a él como coche. Variable 1 es de tipo coche, variable 2 es de tipo coche. Entonces eso es más fácil de leer, es muy fácil de entender. Así que yo recomiendo hacerlo de esta manera. Typedef, struct, el nombre de nuestra estructura en minúscula, ponemos el contenido y luego le ponemos el nombre ya en mayúscula. Entonces eso sería una forma de definir nuestras variables. Ahora, ¿cómo vamos a tener la posibilidad de modificar estos atributos? Pues para poder modificar esos atributos vamos a utilizar el operador punto. Como vemos acá, tengo dos variables de tipo coche, y si yo quiero ingresar al modelo, voy a decir variable 1 punto modelo, variable 2 punto marca. Yo puedo entrar a cualquiera de ellos utilizando el operador punto. Ahorita lo vamos a hacer en código para que veamos de qué estamos hablando, pero con esto lo estaríamos haciendo. Hay que tener cuidado porque si manejamos apuntadores lo vamos a hacer de una forma diferente, así que eso estaremos haciendo un nuevo material donde expliquemos cómo usar estructuras, pero con apuntadores, donde además del operador punto pudiéramos utilizar el operador flecha, pero eso lo vamos a dejar para una siguiente entrega. Así que vamos a hacer nuestro ejemplo en Geany, vamos a hacerlo en Geany y vamos a hacer aquí, vamos a definir nuestro main. Voy a cambiar mi teclado porque lo tengo en español. Cambiamos el teclado y decimos aquí en la parte superior, ahí es donde yo acostumbro a definir las estructuras para que todas las funciones la alcancen a ver. Aquí definimos la estructura coche, y que está formada de un modelo. Bien, tenemos también una marca. Aquí le podemos poner la longitud que nosotros queramos. Y también tenemos un motor que es flotante, ¿no? Entonces ahí está. Y colocamos punto y coma y podemos compilar hasta aquí para observar que todo está bien. Pero dijimos que vamos a utilizar el typedef y vamos a ponerle un nombre. Y listo, sin problemas. Y ahora sí, estamos listos para poder declarar variables de tipo coche. Y yo digo de tipo coche y pongo el coche 1 y ya está. Y con eso ya hemos creado un coche. Ahora nos está poniendo un warning que he declarado coche, pero no lo estoy utilizando. Así que vamos a hacer una lectura. Voy a decir, quiero leer. Y vamos a leer el modelo. Entonces ponemos %d. Y vamos a leer el coche 1. Y ponemos el operador punto y nos vamos al modelo. Y listo, eso es todo. Vemos cómo ya podemos tener acceso al modelo. Esa es una forma de hacerlo. Bueno, esta es la forma, utilizando el operador punto. Si quiero imprimir, hago lo mismo. %d. Y vamos a decir coche 1 punto. Y vamos a imprimir el modelo. Y listo. Si ejecutamos esto, vamos a decir, estamos pidiendo 12 y se imprime el 12. Leemos el modelo y imprimimos el modelo. Entonces eso es muy fácil de hacer con el operador punto para tener acceso a los atributos del coche. Obviamente si tengo
otra variable, cada una de las variables pues tiene su propio modelo, sus propios atributos. Aquí si mando a imprimir, bueno, me dice que seguramente tengo ahí unos warning, que estoy leyendo el modelo y no lo estoy utilizando. Aquí me va a marcar que todo está bien, pero con unos warning, ¿no? Entonces ahí leo el modelo. Imprimo 4 porque yo desconozco el modelo del coche 2, ¿correcto? Porque cada uno son independientes, cada uno tiene sus propios atributos. Digámoslo así, para alguien que ya sabe orientar objetos, sería como este sería un objeto 1 y este sería un objeto 2, que cada uno tiene sus propios valores de sus atributos, ¿correcto? Así que esa es la forma de hacerlo. Y importante también es decir que yo puedo anidar estructuras, en la cual una estructura va a estar formada de otra estructura. Esto es una posibilidad que tenemos aquí. Imaginemos que tengo la estructura coche y me piden agregarle una fecha de compra. Pero la fecha de compra está formada por su día, por el mes y por el año. Entonces está formada la estructura coche de otra estructura. Así que, ¿cómo hacemos eso? Lo que primero que vamos a hacer es definir la estructura fecha. Recordemos que aquí yo lo hago en minúscula. Indicamos que la fecha está formada por un día, está formada por un mes, está formada por un año. Esa sería la estructura fecha. Colocamos el sobrenombre, porque ahora esta estructura se va a llamar fecha, y a la estructura coche le vamos a agregar una fecha, que sería la fecha de venta, por ejemplo, ¿no? Si tuviéramos una fecha de venta, entonces así sería. ¿Cómo le hago para modificar la fecha de venta? Bueno, vamos a tener un coche 1, voy a trabajar solamente con el coche 1, y le voy a decir que el coche 1, y quiero entrar a la fecha de venta. Bueno, me voy a este atributo, fecha de venta, con un punto, fecha de venta. Pero esta fecha de venta está formada por estos tres atributos. Entonces ponemos nuevamente un punto y ya puedo decir que el día es igual a 12. Entonces le estoy diciendo que el día de la fecha de venta del coche 1 es 12. Y ya hago lo mismo con todos los atributos de la fecha. El mes sería el 2 y el año 2023. Y listo, eso sería todo. Nos dice acá que tenemos unos warning porque pues no lo estoy utilizando, pero podríamos aquí imprimir esa fecha. ¿Cómo lo hacemos? Pues ponemos aquí, son enteros, %d. Pongo una diagonal para indicar la fecha. Y luego podemos decir, bueno, a coche 1 vamos a imprimir su fecha de venta y su día. Y también vamos a imprimir su mes y vamos a imprimir su año. Y listo. Si nosotros compilamos, no tenemos errores, nos va a imprimir que la fecha de venta es 12 de febrero de 2023, que son los valores que indicamos acá. Así que esa es una forma de anidar también las estructuras. Así que lo que nos resta es hacer más ejercicios, los cuales estaremos haciendo en un siguiente video, donde estaremos manejando ya con pilas, colas, listas enlazadas, y donde veamos un caso de aplicación de las estructuras, ¿correcto? Espero que haya quedado bien explicado. De mi parte, esto es todo. Y si tienes alguna pregunta, no dudes en hacerlo ahí en los comentarios. Y bueno, comparte el contenido y suscríbete al canal. Nos vemos en una siguiente entrega. Hasta la próxima.